Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 354. El devocional del día de hoy se titula Tres maneras de vencer el mal. Vamos a conocerlas el día de hoy. En el último discurso que hizo en su vida, el 31 de marzo de 1968, el doctor Martin Luther King Jr. repitió la frase: nosotros venceremos. Una y otra vez. Se hacía eco de las palabras del cantante Cole Joan Baez, quien en 1963 lideró una multitud de 300,000 personas cantando Nosotros venceremos, canción que habla de la victoria y de cómo descubrir la esperanza y un futuro en medio de la adversidad. A lo largo de este año, al estudiar toda la Biblia, hemos visto que no debemos esperar tener una vida fácil. La Biblia es fiel a la vida real. La vida conlleva muchas luchas, pruebas, padecimientos, tentaciones, dificultades, tristezas, angustias y batallas. Pero en Cristo podemos ser vencedores. Claro que sí. Recuerden lo que hablábamos un devocional hace 2 días atrás, y es que nosotros no podemos evitar las aflicciones de la vida, pero sí podemos afrontarlas de la mano de nuestro Señor. Vamos a leer juntos el Salmo 145 desde el versículo 8 al 13, en la versión Palabra de Dios para Todos. El Salmo 145, versículo del 8 al 13. Recuerden la versión Palabra de Dios para Todos. Leo a favor de ustedes. El Señor es bueno y compasivo, no se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. Amén. El Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que ha creado. Que todo lo que has creado alabe tu poder y gloria, Señor. Que todos tus fieles te alaben. Ellos les contarán a los demás lo grandioso que es tu reino y lo bueno que eres. La gente sabrá las maravillas que has hecho y sabrán de la gloria y el esplendor de tu reino. Tu reino existirá para siempre. Tu dominio permanecerá de generación en generación. El Señor es fiel a sus promesas y todo lo que Él hace es bueno. Gloria a Dios. Amén. Y con este texto, donde hablamos que el Señor es fiel a sus promesas y todo lo que hace es bueno, vamos a abrir el preámbulo al primer punto. Y es: el amor de Dios lo supera todo. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Es por medio de él que vencemos. Ese era el mensaje de Martin Luther King, quien afirmó: la oscuridad no puede disipar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede remover el odio, solo el amor puede hacerlo. Dios es la fuente de amor porque Él es el amor. Él es compasivo, grande en amor. Él se compadece de toda su creación. El amor de Dios es lo que vence el mal. Imita a Dios en todas tus relaciones, especialmente cuando te encuentres con grandes dificultades. Sé clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Yo no sé si usted está siendo grande en amor hoy en todas sus relaciones, amistades, trabajo, pareja, hogar, con tus hijos. Imitemos a Dios, porque la primera manera de vencer al mal es el amor de Dios que lo supera todo. El amor de Dios no es un árbol débil o vacilante. Está respaldado por su poder y fuerza. El pueblo de Dios hablará de la gloria de tu reino. Que proclamen tus proezas para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y el esplendor de tu reino. Esto es algo en lo que podemos apoyarnos, pues el reino de Dios es un reino eterno. Al declarar el amor y el poder de Dios juntos, no es de extrañar que David te vuelque en alabanza, que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles. Oremos juntos. Diga conmigo: Señor, gracias porque aunque las batallas de esta vida sean grandes y difíciles, tú nos has dado la victoria y disfrutaremos del esplendor glorioso de tu reino para siempre. Gloria al Señor. Bueno, yo los voy a invitar para que me acompañen. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 12, todo el capítulo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos. Este capítulo se titula La mujer y el dragón.
Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. En la cabeza tenía una corona con 2 estrellas. La mujer estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Luego apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorarse a su hijo tan pronto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que gobernará todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. La mujer huyó al desierto y un lugar que Dios había preparado para ella. Fue protegida durante 1260 días. Luego hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles fueron derrotados y perdieron su lugar en el cielo. El dragón, esa antigua serpiente llamada también Diablo o Satanás que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Luego oí una fuerte voz del cielo que decía: ha llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque ha sido arrojado a la tierra el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Su amor por la vida no era tanto que temieran a la muerte. Alegres en los cielos y todos los que viven allí, pero a ustedes los que viven en la tierra y el mar les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes. Oigamos bien. Cuando el dragón vio lo que habían arrojado a la tierra, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al niño. Pero a la mujer se le habían dado las alas de un gran águila y pudo volar a un lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida y estaría lejos del dragón durante 3 años y medio. El dragón arrojó un agua por su boca como si fuera un río para que la corriente arrastrara a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, abriéndose y tragándose el agua que el dragón había arrojado. El dragón se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen dando testimonio sobre Jesús. Y el dragón se quedó a la orilla del mar. Vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 13 en la versión Palabra de Dios para Todos. Este se titula La bestia del mar. Luego vi salir del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Bueno, este sí lo vamos a dejar allí. Vamos a leer solamente el versículo 1 del capítulo 13. ¿Listo? Entonces, la segunda manera de vencer al mal, y es el segundo punto de este devocional, y es Jesús vence al demonio. A veces sientes culpa incluso después de haber confesado tu pecado y haber pedido perdón genuinamente. A veces te sientes mal contigo mismo sin razón aparente. ¿Alguna vez has experimentado un vago y nebuloso sentido de condenación? Esas son algunas de las maneras en las que el diablo opera, porque él es el acusador. ¿Sí? Él te condena. La palabra hebrea de Satanás significa acusador o difamador. Él acusa a Dios ante la gente, haciendo que Dios se lleve la culpa de todo y diciendo que no hay nadie en quien confiar. Por eso muchas veces tienen ustedes o tenemos pensamientos donde si hay un Dios tan bueno, ¿por qué permite que me pasen cosas malas? ¿O por qué permite que pase esto u otro? Muchas veces esas cosas que suceden es la consecuencia de nuestros actos y el Señor nos da libre albedrío para decidir, libre decisión, ¿sí? Para escoger qué es lo que nosotros queremos, ¿sí? También acusa a los cristianos. Satanás también acusa a los cristianos ante Dios. Niega el poder de la muerte de Jesús. Nos condena, nos hace sentir culpables. No necesariamente por un pecado en particular, sino mediante un sentimiento en general y vago de culpabilidad. En contraste, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, siempre lo hace de forma específica. O sea, no es que esté mal usted sentirse culpable, ¿sí? Porque debemos sentirnos culpables porque es la culpa de nosotros, de nuestro pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, viene la culpa para llevar posteriormente al arrepentimiento, pero se hace de forma específica, es decir, por un pecado en específico, no como lo hace Satanás, ¿sí? Que es un sentimiento general donde usted se siente culpable constantemente por todo. Este pasaje nos cuenta cómo puede ser vencido Satanás.
El libro de Apocalipsis abre con lo que está pasando tras los sucesos de la historia y revela lo que está por venir una y otra vez. Juan recapitula la historia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Eso es lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis, dentro del capítulo 12, en el versículo que leímos del capítulo 13. ¿Sí? Cada vez hay un conflicto y persecución, pero en última instancia hay victoria y celebración. En el capítulo 12 hay 3 protagonistas principales: el Hijo, el demonio y la mujer. El Hijo es Jesús, el Hijo varón que gobernará todas las naciones. Es llevado hasta Dios que está en su trono. El demonio, pues el demonio es Satanás y es descrito como el dragón rojo. Su identidad es revelada en el versículo 9. El gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Él es el acusador. Y la mujer, quizá la interpretación más obvia es que la mujer es María, la madre de Jesús. Otras interpretaciones sugieren que es una personificación de la sabiduría. La Jerusalén celeste, la personificación de Israel o la iglesia. Dada la naturaleza apocalíptica del texto y sus muchos niveles de interpretación, puede que represente todas estas opciones a la vez. La mujer está revestida del sol, la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba dando a luz un niño. Después de que su hijo fuera arrebatado hasta Dios y su trono, la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la sustentara durante 1260 días. 3 años y medio. Más adelante leemos que la serpiente intenta arrastrar a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Lo que está claro es que al final Jesús vence al diablo y a todos sus aliados. Detrás de las escenas de la historia humana hay grandes e inteligentes fuerzas del bien y del mal. Se desató entonces una guerra entre el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron el dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Al final el bien vence al mal, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón junto con sus ángeles. Fue arrojado a la tierra. Él intentará engañar al mundo entero. Ahora mismo nosotros estamos en guerra con las fuerzas demoníacas del mal, pero la victoria está asegurada. Ellos lo han vencido. Ellos son la iglesia, el pueblo de Dios, que está escrito: Él es Satanás, el demonio, el acusador, la serpiente, quien al final será destruido. Lo vences de 3 maneras. Vamos a revisar esas 3 maneras. Número 1, confiando en la sangre de Jesús. La cruz de Jesús, la sangre del Cordero, es la victoria suprema sobre el enemigo. Podemos estar seguros de que permanecemos ante Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús por su entrega y sacrificio en la cruz. Ya no tenemos que despertarnos sintiéndonos culpables, como si no tuviéramos a alguien que nos ha perdonado y nos ha rescatado. Como señaló Corriente Tempum, en la sangre de Cristo es como las lágrimas de los ojos que limpian las manchas de suciedad. Punto número 2. O manera número 2, cuenta tu historia. Vencieron por el mensaje del cual dieron testimonio. Tu testimonio es la manera más poderosa de vender la oposición a la fe. Es muy difícil discutir con tu historia, pues nadie puede negar tu experiencia personal, porque lo único que ha vivido eso eres tú. Número 3, arriésgate por Jesús. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. O como dice el mensaje, no amaban a sí mismos, estaban dispuestos a morir por Cristo. Hazte esta pregunta: ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Puedes estar absolutamente seguro de tu futuro y por tanto puedes arriesgarte a apostar tu vida por Jesús y estar seguro en sus brazos, ya que Él dio su vida por ti y por mí. Oremos juntos. Señor, gracias, porque cuando nos ponemos del lado de Jesús estamos en el bando vencedor, en el bando correcto. Ayúdame a vencer el enemigo por la sangre del Cordero, por la palabra de mi testimonio y por estar dispuesto a arriesgar mi vida por ti. Gracias, mi Señor. Amén. Bueno, yo los voy a invitar para que continuemos leyendo la palabra de Dios y vamos a dirigirnos a Esdras capítulo 6, lo vamos a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Esdras capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo completo y este capítulo se titula La orden del rey Darío. Así que el rey Darío dio la orden de buscar en los archivos que se conservaban en la tesorería de Babilonia
En la fortaleza de Ecbatana, ubicada en la provincia de Media, encontraron un pergamino que decía nota oficial. Ciro dictó este decreto acerca del templo de Dios en Jerusalén durante el primer año de su reinado. Y decía así: que se construya un templo para ofrecer sacrificios y que se sienten sus bases. El lugar debe tener 27 metros de alto por 27 metros de ancho. La pared que lo rodee debe tener 3 hileras de piedras grandes y una hilera de vigas grandes de madera. El costo de la construcción del templo debe ser pagado de la tesorería del rey. Los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor sacó y llevó a Babilonia deben ser devueltos a su lugar en el templo de Dios en Jerusalén. Después de leer el pergamino, el rey Darío dio esta orden a Tatenai, gobernador de la provincia del occidente del río Éufrates, a Setar-Bosnai y a todos los funcionarios que viven en esa provincia: aléjense de Jerusalén. No molesten a los trabajadores ni traten de detener los trabajos en ese templo de Dios. Dejen que el gobernador judío y los líderes judíos lo reconstruyan en el mismo lugar en el que estaba antes. Esto es lo que se les ordenó que hagan para los líderes judíos que están construyendo el templo de Dios. El costo de la construcción debe ser pagado en su totalidad de la tesorería del rey. Ese dinero saldrá de los impuestos recaudos en las provincias del área del occidente del río Éufrates. Obedezcan esta orden rápidamente para que no se detengan los trabajos. Denles a ellos todos los terneros, carneros o corderos que necesiten para ofrecer sacrificios al Dios del cielo. Igualmente, si los sacerdotes de Jerusalén necesitan trigo, sal o vino o aceite, entrégueselos todos los días sin falta, para que ofrezcan sacrificios al Dios del cielo y rueguen por la vida del rey y la de sus hijos. También les doy esta orden: si alguien llega a desobedecer mis órdenes, que se arranque una viga de su casa y lo atraviesen vivo en ella. Su casa será destruida hasta que quede convertida en un simple montón de piedras. Que el Dios que puso su nombre allí en Jerusalén destruya cualquier rey o persona que trate de cambiar esta orden o de destruir el templo que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden, debe ser obedecida rápida y completamente. Entonces Tatenai, el gobernador del área del occidente del río Éufrates, Setar-Bosnai, y los hombres que estaban con ellos obedecieron de inmediato a la orden del rey Darío. Los líderes judíos continuaron con éxito la construcción. Todo salió muy bien porque siguieron cuidadosamente las profecías que le daban el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Terminaron de construir el templo por el mandato del Dios de Israel y las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, durante el sexto año del reinado de Darío. Los israelitas celebraron con mucha alegría la dedicación del templo a Dios. Los sacerdotes, los levitas y todos los que regresaron del cautiverio se unieron a la celebración para la dedicación del templo de Dios. Se ofrecieron 100 toros, 200 carneros y 400 corderos como ofrenda de purificación de los pecados de Israel. Se sacrificaron 12 chivos, uno por cada una de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes en turnos y a los levitas en sus puestos para que sirvieran en el templo de Jerusalén, tal como lo ordena la ley de Moisés. Los judíos que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y levitas estaban ya purificados y por eso sacrificaron el cordero de la Pascua por todos los judíos que habían regresado del cautiverio, por sus hermanos, los sacerdotes, y por ellos mismos. La gente de Israel había regresado del cautiverio, tuvo cena de Pascua. También cenaron todos los que renunciaron a la impureza de la sangre del país y se unieron a buscar al Señor, el Dios de Israel. Celebraron la fiesta de los panes sin levadura con mucha alegría durante 7 días. El Señor los había llenado de alegría porque cambió la actitud del rey de Asiria, haciendo que ayudara en el trabajo de reconstrucción del templo del Dios de Israel. Amén. Vamos a continuar leyendo Esdras capítulo 7 desde el versículo 1 al 10. Esdras capítulo 7 desde el versículo 1 al 10 en la versión Palabra de Dios para Todos. Este capítulo se titula Esdras viene a Jerusalén. Después de eso, durante el mandato del rey Artajerjes de Persia, Esdras regresó a Jerusalén desde Babilonia. Él era el descendiente de línea directa de Seraías, Azarías, Hilquías, Salún, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisua, Fines, Eleazar y del sumo sacerdote Aarón.
Esdras regresó a Jerusalén desde Babilonia. Era un escriba, experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel le había dado. Su pueblo, de Israel le había dado a su pueblo. El Señor Dios de Esdras estaba con él, y por eso el rey le concedió todo lo que pidió. Esdras regresó a Jerusalén en el 7º año del gobierno del rey Artajerjes, acompañado de algunos sacerdotes, levitas, cantores, guardianes y servidores del templo de Dios. Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del mandato de Artajerjes. Esdras salió de Babilonia el primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del 5.º mes, pues contó con la protección de Dios. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Amén. Gloria al Señor. Por último, entramos al punto número 3. El pueblo de Dios vence la oposición. Mark Twain dijo en una ocasión: el diccionario es el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo. La visión sin trabajo es pura alucinación. La iglesia no será reconstruida sin la mano de Dios, pero igualmente no será reconstruida sin trabajo duro, compromiso y dedicación. Aunque el trabajo en el templo había sido suspendido a causa de la oposición, finalmente el rey Darío ordenó que se investigaran los archivos. Encontraron el decreto original del rey Ciro ordenando la reconstrucción del templo. Darío volvió a emitir la orden diciendo que la construcción debía continuar en la casa de Dios y nadie debía interferir con ella. El templo se completa en el 515 a.C. Esto causó una enorme celebración y alegría, celebración con mucho gozo, porque el Señor les había devuelto la alegría. Hubo un largo periodo de silencio entre el final del capítulo 6 y el comienzo del capítulo 7. Esdras es presentado como el quien, por encima de todos los demás, fuera el responsable del establecimiento de la ley para la vida religiosa y social de la comunidad del pueblo de Dios, de Israel, después de que regresara de los muchos años de exilio en Babilonia. Esdras era un maestro y el Señor su Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El estudio de la palabra de Dios sin acción no sirve para nada. El ejemplo de Esdras proporciona un maravilloso modelo a seguir. Sumérgete en la palabra de Dios, dedicándole tiempo y esfuerzo a su estudio. Date cuenta de que esto no es suficiente en sí mismo. Deja que la palabra de Dios modele y cambie tu vida también. Hay que ponerla en acción y enseñar a otros a hacer lo mismo. Debemos empezar a dejar que la palabra de Dios haga eco en nuestra vida, que empiece a haber acción, ¿sí? Empezar a actuar conforme a lo que el Señor nos ha enseñado y asimismo enseñarle a otros. Podemos empezar por nuestros hijos, por nuestros familiares cercanos, ¿sí? Empezar con ellos, empezarles a enseñar lo que el Señor nos ha enseñado y cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Oremos juntos. Señor, gracias porque me das la victoria final sobre todos los obstáculos, oposiciones, circunstancias, angustias, tristezas, y porque me llenas de alegría. Ayúdame a estudiar la revelación de Dios y de tu palabra, a aplicarla en mi vida y a enseñarle a otros tus verdades y caminos. Ayúdame, Señor, porque a ti es al que más necesito. Amén. La pastora Pipa hace un comentario en este devocional, enfatizándose en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 9, que dice así: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Y ella comenta: es bueno que el demonio fuera arrojado del cielo, pero es una pena que tenga que estar en la tierra, aunque no por mucho tiempo. Gloria al Señor.
Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. No olvide lo que el Señor nos habló el día de hoy, las maneras de vencer el mal y de aplicarlos a nuestra vida. Que el Señor les bendiga.